Muy buenas tardes, mi nombre es Juliet García, mis compañeras Carmen Rivas, Gilbert Ramírez y Victoria Morales somos estudiantes de segundo semestre de Derecho de la Universidad del SINU. El día de hoy queremos hablar un poquito sobre la actual crisis que vive el país de Venezuela, pero antes de eso vamos a entrar a definir unos conceptos que son fundamentales pues para explicar un poquito sobre la crisis. Qué es el derecho constitucional, qué es un fenómeno político, qué es la política y qué es un fenómeno social. Entonces voy a iniciar diciendo que el derecho constitucional es una rama del derecho público. Es quizás la más importante de todas sus ramas. El derecho constitucional es aquel que se encarga del estudio y funcionamiento del Estado, su estructura jurídica, sus órganos de poder, sus funciones, sus atribuciones, los aspectos principales y el establecimiento de las bases de la estructura política. También estudia los derechos y las libertades de los que son titulares y sus asociados, pues ya sea de manera individual o de manera colectiva frente al Estado. También podemos decir que el derecho constitucional como modalidad jurídica es aquel que se encarga de regir las relaciones con la particularidad que como parte de uno de esos sujetos, el sujeto que él rige, pues tiene que ser el Estado o cualquiera de sus órganos. También podemos decir que entonces, podemos definir entonces el derecho constitucional como la rama del poder público que estudia la estructura del Estado dentro del marco de la Constitución política, la situación del individuo frente al poder del Estado, la organización y funcionamiento de ese poder en sus aspectos fundamentales y las instituciones políticas que constituyen el soporte de vida estatal. Tenemos que el derecho constitucional es fundamental en el estudio de la organización del Estado, en una organización del Estado. Les voy a comentar un poquito también sobre lo que es un fenómeno político. Dice que, me voy a permitir leer una definición. Dice que el fenómeno político son todos aquellos hechos que se presentan en la vida social y que tienen incidencia sobre toda la comunidad. Sobre todo en los fenómenos sociales siempre está implícita la noción del poder. Existe también una relación entre los gobernantes y los gobernados. Se señala la manera de lograr un objetivo, el cual este objetivo puede desencadenar un fenómeno político. Los fenómenos políticos son aquellos que se refieren a la conducción del ser humano, y esa conducción corresponde también a los gobernantes, pues son ellos quienes impulsan a los demás hombres a determinar o a tomar cierta conducta frente a situaciones, ya que son los gobernantes los que son titulares del poder. Un ejemplo de un fenómeno político podrían ser las elecciones en un país, ya sea elecciones, digamos, para la presidencia, un ejemplo. También podrían ser las marchas que se están viviendo en el país o que se viven en el país actualmente por diferentes motivos. También podría ser escándalos por corrupción. Todas esas situaciones ayudan a desencadenar en fenómenos políticos. Entonces, a continuación, mi compañera va a seguir con la definición de qué es un encuadramiento jurídico. Buenas tardes, hoy les vengo a hablar referente al concepto de encuadramiento jurídico. Si queremos definir la finalidad del derecho constitucional, diremos que es la siguiente: encuadrar jurídicamente. Pero surge la pregunta,
¿Es fácil encuadrar jurídicamente los fenómenos políticos? Evidentemente que no, y esto por 3 razones. Casi siempre acompaña a las relaciones políticas y en consecuencia su encuadramiento tropieza dificultades. Segundo, porque la vida de la política es sumamente espontánea y el derecho tiende a ser estático. Tercero, porque las normas constitucionales se dirigen fundamentalmente a los gobernantes que, llegado al caso y muchas veces sin sanción, transgreden esas mismas normas. Entonces diremos que el encuadramiento jurídico es lo mismo a lo que hoy se le llama constitucionalización del derecho y busca que todo ordenamiento jurídico se ajuste a esa Constitución como norma de normas. Seguido de lo anterior, vengo a ejemplificar número por número el caso de Venezuela. Primero, antes de que iniciara la dictadura que hoy conocemos en Venezuela, el finado Hugo Chávez llegó al poder por golpes de Estado, a través de golpes de Estado, lo que denota de manera clara la violencia que se ejerció para liderar la política. Por ende, queda claro que la violencia con frecuencia acompaña las relaciones políticas. Segundo, para que exista una estabilidad jurídica donde sus habitantes conozcan las consecuencias de sus actos, ejerzan sus deberes y apliquen sus derechos, es necesario que la Constitución sea rígida y su forma de transformación sea a través de procedimientos estrictos. Sin embargo, observamos con claridad cómo las ramas del poder público en Venezuela se mueven al vaivén de los deseos de su dictador y por eso es clara su inestabilidad. Tercero, las normas constitucionales son el marco fundamental para que los habitantes del territorio disfruten de sus derechos fundamentales, puedan desenvolverse de manera económica sin intervencionismo estricto del gobierno y se coloquen deberes y límites a sus gobernantes en el ejercicio del poder. Para el caso de Venezuela, observamos que al no existir contrapesos en el ejercicio del control entre los poderes, el gobierno en turno sobrepasa sus límites de la sensatez y cual dictador marca a su libre albedrío el rumbo de sus habitantes dependiendo de las circunstancias afectadas. A continuación, mi compañera les va a hablar referente a qué es la política. Bueno, definición de política. Entendemos por política como una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También se puede definir como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. La utilización del término ganó popularidad en el siglo V a.C., cuando Aristóteles desarrolló su obra titulada Política. Voy a hablar un poco sobre lo que es un fenómeno social. Un fenómeno social es el objeto de conocimiento de las ciencias sociales. Son hechos llevados a cabo de forma colectiva en una comunidad, los cuales pueden identificarse temporal o geográficamente. Pueden ser de larga o corta duración, tener influencias internas o externas y suelen ocasionar un cambio social, ya sea de perduración o alteración del orden establecido. Se le pueden clasificar y los vemos día a día en nuestra vida cotidiana. Afortunadamente no es toda la sociedad la que sufre de estos fenómenos. Sin embargo, existen poblaciones con dichas complicaciones y son alarmantes. Bueno, es decir, un fenómeno social son problemas que se dan sin razones justificables. Los fenómenos sociales tienen o se dividen en varias partes. Esas partes son actores, que los actores son los
los que participan de manera directa en los acontecimientos, así como quienes son observadores del mismo. Y también tenemos la localización temporal y geográfica, que es el lugar donde se desarrolla el fenómeno y por cuánto tiempo se extiende este. Tenemos también los motivos externos e internos, que son las condiciones generadas por las propias comunidades o propiciadas por agentes ajenos para que suceda el fenómeno. Las particulares sociales, que son aquellos elementos sociales únicos y distinguidos del escenario, como por ejemplo, guerra, homosexualismo, tabaquismo, hambruna, homosexualismo, delincuencia, drogadicción, alcoholismo. Bueno, en este momento tengo un invitado especial a quien quiero que nos enfatice más sobre el tema de la crisis venezolana. Él se llama Giancarlos. Permítanme presentárselo, Giancarlo. Un saludo a los compañeros. Mi pregunta es, en cuanto al fenómeno social que se está viviendo en tu país o que se está presentando como tal, ¿qué aporte nos darías tú en cuanto a la crisis? Tú como ciudadano venezolano, la crisis que está viviendo tu país en este momento. Bueno, para empezar, son muchos los factores y muchos los fenómenos que han conllevado a la crisis que está viviendo Venezuela actualmente. Desde que el presidente Chávez, desde una cárcel, hizo un golpe de Estado, lanzó su candidatura para lanzarse como presidente de la República en el país de Venezuela desde la cárcel. De ahí empieza a conllevar todo. Una vez que él toma la presidencia, se llega a la etapa de su muerte, su fallecimiento. Luego Maduro toma la presidencia nuevamente. Es donde hace la primera devaluación del bolívar al tercer mes de haber efectuado y agarrado el poder en el país. Eso conllevó a que empieza la crisis, la hambruna, ya no había medicinas, ya no había comida, crisis hospitalaria. Allí es donde continúa y donde sigue y conlleva a los venezolanos a salir de su país, a lo que llaman migrantes venezolanos hacia otro país para poder salir adelante, sacar a su familia adelante que quedaron allá en esa situación deplorable allá en Venezuela. Él, para sumar más a la crisis, hace el cierre fronterizo por completo de todo lo que tenía que ver con frontera, y es donde vienen los venezolanos a salir por lo que llaman las trochas, a buscar la manera de salir del país. La misma situación que se está viviendo en Cuba o que se vivía en Cuba y que conllevó a que Cuba es lo que es hoy en día. Muchas gracias, Giancarlo, y muchas gracias a todos los presentes y a usted, profesor, y gracias a Dios de antemano. Hasta que llegue nuestro día.